Muy buenas noches, amados hermanos. Cristian Mayen les saluda desde El Salvador. Día 14 de julio del 2023, 9 de la noche. Estamos transmitiendo nuevamente, dándole gracias al Señor Dios Todopoderoso porque me permite estar una noche más, un día más, delante de ustedes, obedeciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, que es predicar la palabra del Señor. Vamos, amados hermanos, vamos a hablar este día, esta noche con relación a, nos hemos quedado en el capítulo 12 hablamos sobre los malvados el día de ayer, hablamos sobre el tributo y hablamos sobre la resurrección ahora. Y vamos a ver sobre el gran mandamiento. Vamos a ver ese tema y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Espíritu Santo. Vamos a iniciar el momento de la oración inmediatamente. Gracias, Señor amado, por tenernos aquí delante de ti, Señor Dios Todopoderoso, porque nos tienes una vez más, Señor Santo, delante de tu presencia. Señor Santo, te agradecemos por este momento, Señor Dios Todopoderoso, porque nos das la oportunidad, Señor Santo, de predicar tu palabra, Señor Santo, de obedecerte, Señor Dios Todopoderoso. Te pido por favor que a cada hermano que está viendo ese mensaje no le sea robada la semilla, que el mensaje llegue a su corazón, que podamos entender la palabra como venimos haciendo, meditando la palabra de día y de noche, escudriñando la Biblia, escudriñando el Evangelio de los apóstoles, Señor Santo, para que podamos entender más quién tú eras y quién tú eres. Gracias, Señor amado, por todo lo que nos das, por lo bueno que eres. Espíritu Santo, quédate en este lugar en el poderoso nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar el momento de la meditación. Vamos a ver, estamos en el capítulo 12, versículo 28. Vamos a leer hasta el 34. Vamos a ir meditando. El tema es el gran mandamiento. Y empezamos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ajá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el gran mandamiento, ¿verdad? Que debemos de nosotros también entender. Dios es uno, ¿verdad? Y el segundo, bueno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amados hermanos, a medida va pasando los meses, el tiempo en el cual uno está meditando, está buscando al Señor Jesús, empieza a darse cuenta realmente de cuál es el verdadero amor que uno le tiene al Señor. Hay personas alrededor del mundo, o bueno, por lo menos en mi país, quizás por mi país, ¿verdad? Pero que pareciera que nosotros no estamos amando al Señor. ¿Por qué digo esto? Hay personas que, por ejemplo, no lo permiten, sino que lo que permiten es los pensamientos que prácticamente que no son del Padre. Por ejemplo, usted pierde su empleo, hay personas que le echan la culpa a Dios. Hay personas que pasaron situaciones bastante difíciles en su pasado y le echan la culpa a Dios. Y en cierta medida es algo que el ser humano probablemente lo ha razonado durante el transcurso de los siglos, posiblemente las muertes, posiblemente el fallecimiento de un familiar, posiblemente el abuso de un familiar hacia un hijo, el abuso en diferentes ramas, ¿verdad? Usualmente la gente se pregunta ¿de dónde estaba Dios cuando mi hijo falleció? ¿O dónde estaba Dios cuando fui abusado? ¿O dónde estaba Dios? Y en realidad es un tema que yo les he venido diciendo y quizás lo toco desde antes, ese tema, antes de razonar y empezar a meditar en lo que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, bueno, en todos los puntos que menciona el Señor Jesús.
pero es porque en realidad estos temas son reales y son de la sociedad. De hecho, con mi mamá le estuvimos hablando, si no me equivoco, ayer o antier creo que fue. Y, y es un tema en realidad de que las iglesias no saben cómo, bueno, no sé si todas, y quizás no voy a generalizar, pero usualmente hasta posiblemente hay muchas personas que se pueden quedar con la falta de consejería, que no saben cómo aconsejarle, porque también ellos no están fundados en la roca. Dios ama tanto al mundo, ¿verdad? Que no nos destruye. Porque lo que tendría que pasar es prácticamente la destrucción de esta sociedad. Ahora bien, para eso existen las leyes también. El Señor para eso dejó leyes. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que una ley terrenal se haga vigente en una persona que se desapareció, que abusó, que hizo esto? Es bastante difícil. Mas, sin embargo, cuando nosotros venimos y nos refugiamos en Dios y lo hacemos parte de nuestra vida, de las cosas más pequeñas, nos refugiamos en Él como el Padre, el consejero, el guardián que no tuvimos antes, el Señor viene prácticamente a volverse nuestro protector. Aunque alguien me dirá, mire, pero yo fui abusado probablemente por un pastor, por una persona dentro de la iglesia, o fui abusado por mis padres, ¿verdad? O por algún familiar y decían ser cristianos y todo lo demás. Déjeme decirle algo, amado hermano. Las personas que abusan físicamente, abusan psicológicamente y hacen cualquier tipo de atrocidades, asesinan, matan, no son personas de Dios. Y su mente, yo estoy seguro que no lo razona así. Usted asegura que esta persona era de Dios. Cuando alguien es genuinamente un hombre de Dios, obviamente siempre va a tener la carne que posiblemente nos domine a hacer acciones equívocas. Mas, sin embargo, déjeme decirle que cuando la persona realmente que profesa una fe está inundada de Dios, es decir, de la Biblia, pero que no solamente la ha leído como un conocimiento histórico o como un conocimiento teológico, y que también la persona realmente hayas tenido una liberación. Este es el caso que pasa actualmente. Las personas se ponen a estudiar teología, por darle un ejemplo. Estudian, sacan su seminario, pero no fueron liberados. Entonces, llegan con las mismas mañas al evangelio. Y hay un punto en el cual que posiblemente mengue lo que hacían, pero siempre en el transcurrir de los meses y años, nuevamente vuelve a aflorar lo que tenían dentro de su interior. Por esa razón que este tema es bastante delicado, pero es necesario hablarlo. Si usted fue abusado o tuvo un problema o mataron, asesinaron, porque hay que hablar tal cual es, déjeme decirle que esa persona que hizo ese acto no era una persona de Dios. Por más que usted me diga, es que él era pastor, él era sacerdote, él era una persona que decía que era cristiana, que amaba a Dios. No, no, está pasando en el helicóptero. No es una persona que ama a Dios, una persona que va a venir y hacer esos actos. ¿Por qué? Porque aquí vamos con lo que viene y el primer mandamiento que el Señor Jesús viene y nos enseña. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás eso siempre es el mismo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto yo le voy a decir algo. Esto usted puede querer tratar de alcanzarlo por sus propias fuerzas, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo le voy a decir algo. Para que usted llegue a tener esta convicción de amar a alguien invisible, usted tiene que primero mostrar, yo me he ido dando cuenta que aunque aquí no lo dice, me he ido dando cuenta que en el transcurso del tiempo, el Señor realmente nos ayuda. El Señor realmente nos ayuda a que tengamos fuerzas.
pero esto obviamente no lo puedo venir, puedo sustentarlo, quizás sería buscar otros versículos para sustentarlo, pero tenemos que entender que también si yo vengo, yo me acerco a Él, Él me va a ayudar. Ahora bien, yo no puedo venir y acercarme a Él, no de corazón, sino que yo me puedo acercar. Imagínense cómo es este misterio y cómo es el, el ser humano. El ser humano puede hacer una acción, pero no genuinamente, no de corazón. Usted puede ver a las personas, y ya lo hablamos, de las oraciones vanas, oraciones repetitivas. Usted puede estar orándole al Señor y no realmente haciendo de que su oración llegue hacia el trono. Perdón que le mueva acá. Llegue hacia el trono, ¿verdad? Porque usted no lo está haciendo con todas sus fuerzas. Entonces, Cristian, usted me dice entonces que para que yo pueda alcanzar el amor a Dios, tengo que hacerlo con mis fuerzas, tiene que hacerlo con sus fuerzas. Primeramente, para que posteriormente el mismo Dios, que es el invisible, el que no vemos, comience a ponerle en su corazón también amor por Él. ¿Cómo puedo obtener el amor por Él? También es un acto de que yo confío en Él y Él me muestra quién es, aunque yo no lo vea. Entonces el amor hacia Él empieza a crecer. Y Él también, como ya sabemos, hay muchos llamados y pocos los escogidos. Y esto tiene que ver también con eso. Porque el Señor le puede llamar a usted, ayudarle en sus oraciones, darle fuerza, pero usted probablemente no llegue a amarlo de corazón. Porque como Él nos está viendo y nos está prácticamente revisando diariamente, Él puede saber si nosotros realmente lo estamos buscando de corazón o lo estamos buscando por alguna provisión, ¿verdad? Que necesitemos de Él. No es que sea malo, porque en realidad ya les he dicho yo que es prácticamente el enganche. El sufrimiento es el enganche para que el Señor Dios venga y nos ayude. Pero tenemos que entender también que en esta parte yo puedo venir y amarlo con todas mis fuerzas. Es muy difícil que usted lo ame con todas sus fuerzas, ¿verdad? Si no tiene ayuda divina. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer primeramente? Acérquese a Él genuinamente, pídale perdón por todos sus pecados y pídale a Él, Señor, yo no tengo fuerzas ni para orar. Dame tú las fuerzas. Yo sufrí esto, esto y esto. Dame las fuerzas tú. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que han sufrido de todo tipo de procesos y se han acercado a Dios y le han pedido al Señor que Él se muestre en la vida de ellos? Y el Señor se muestra con personas que ni siquiera han ido a la iglesia durante años, con personas nuevas, ¿verdad? Hemos hablado de los odres nuevos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que entender esto. Ahora bien, si ya tenemos años en el Evangelio, porque quizás me he enfocado en los que son nuevos y que han tenido problemas. Cuando usted ya tiene años en el Evangelio, usted ya entiende todo este lenguaje. Ahora bien, tenemos que ver realmente si usted lo ama con todas sus fuerzas. Y si usted no lo ama con todas sus fuerzas, es probable también que toque el primer paso, que usted se esfuerce por sus propias fuerzas para que usted muestre la voluntad y en ese mismo proceso usted te empieza a pedirle, Señor, ayúdame a amarte, ayúdame, Señor, porque yo soy humano. Y bueno, entonces en este proceso usted también puede hacerlo también así. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto se lo estoy diciendo para aquellas personas que realmente necesitan como tener evidencia, ¿verdad? Aquellas personas que vengan y digan, pero ¿y eso cómo es? Yo no lo veo a él, yo no puedo amar a alguien que no veo, porque el hombre es muy carnal, la mujer es muy carnal y desea ver. Imagínense el hombre, estamos hablando del sexo masculino, el hombre que es más visual. Ahora bien, también la mujer es visual, pero la mujer es más que todo eh, una persona más sensible y que necesita escuchar. Se imagina aquellas que no escuchan. Imagínense el hombre que no ve. Se imagina este caso que complejo. La mujer para ser enamorada tiene que escuchar y el hombre para enamorarse tiene que ver. Y si no tenemos nuestros sentidos espirituales abiertos,
y es el primer mandamiento este, no vamos a poder cumplirlo. Porque a la primera de cambio, cuando usted vea que el Señor no le está haciendo lo que usted quiere porque está pidiendo mal y pide para sus deleites, usted va a ser el primero que se va a ir de la iglesia. Entonces, eso tiene que ir acompañado con oración y decirle, Señor, yo no te veo. Señor, yo no te escucho. Ayúdame a amarte. Ayúdame a entender esta parte que me están explicando aquí, porque cómo yo puedo amar a alguien que no se ve. Ahora bien, Dios también en el transcurso de los siglos le ha dado esta capacidad a diferentes hombres de Dios y mujeres de Dios que no necesiten verlo y que entienden el lenguaje. Ok, yo tengo que amarlo, no lo he visto, nunca lo he escuchado, no he tenido favores, pero el favor para mí es tener vida y tener la oportunidad de ayudar a mi familia, a mis amigos, a quien sea. Esa persona está reconstruida por dentro. Yo estoy hablando a aquellas personas, al principio hablé con aquellas personas que están destruidas por dentro, que ni siquiera ellas mismas se entienden. Por eso les digo yo, primero usted antes de venir y decir, voy a ir a estudiar teología, voy a ser pastor, mírese primero si realmente está apto. Ahora bien, en las iglesias también ofrecen esos tipos de didácticas en la cual pasan, por ejemplo, periódicamente con el pastor general o con la persona que está encargada del académico y hacen entrevistas y en las entrevistas empieza usted, se le empieza como a inducir, ¿verdad? Y a enseñar de que, como estos temas que estoy hablando, ¿verdad? Porque es un tema que en realidad para la persona común no lo va a entender, pero hay personas como usted y yo que no necesitamos tener evidencias, ¿verdad? Como en mi caso, yo no necesité tener evidencias. Fui toda mi vida cristiano, yo sabía de la existencia de Dios. Aparte, la fe crece si usted no va a la iglesia, su fe no va a crecer porque es prácticamente parte de la ley. Usted tiene que, y deje de estar pesado, Dios está en todas partes, tiene que ir a la iglesia porque usted al escuchar o ver los testimonios de los hermanos, si su iglesia tiene el movimiento de sanidad o por lo menos que una vez al mes pase la gente a dar un testimonio, usted mismo va creciendo en la fe, porque por la fe es por oír la palabra de Dios, o sea, la fe va a crecer, su fe va a crecer al oír la palabra de Dios. No va a crecer simplemente porque usted está en su casa. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, las personas que me están oyendo, obviamente la fe de ellos va creciendo cada día. Y si no está creciendo, amado hermano, tenemos que hacernos siempre un análisis personal. ¿Por qué no estoy creciendo? Porque yo desde que empecé a dar los mensajes, estoy creciendo más cada día. Yo no dejo de crecer ni un solo día. Cada día que pasa, tal vez vuelvo a caer en un impasse, nuevamente me doy cuenta de que eso está mal. Y entonces yo al final lo que les quiero dar a entender con esto, hay personas también que de un solo se entregan al Señor. Por ejemplo, en mi caso, yo ya conocí al Señor, miré muchos testimonios del Señor, yo comprendí que la única salida que tenía era Él y lo empecé a amar sin tener respuestas a mis preguntas. Entonces, ¿a quién se le va a reflejar el Señor? ¿A quién el Señor va a venir y hablarle? A aquel que lo ama con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y todas sus fuerzas, no con aquella persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. A ellos no los va, o sea, no es que no los ame, pero ellos no van a poder ver la gloria de Él. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vaya, yo no sé aquí cuántas personas se aman a ellas mismas. ¿Por qué? Porque las personas usualmente se aman más a ellas mismas. El segundo mandamiento es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les voy a hacer una pregunta: ¿qué tanto se ama usted? Es una persona que lee la palabra porque, vaya, yo me congrego en una iglesia, acepto al Señor Jesús, trato de reconstruirme constantemente porque mi tierra no es aquí, mi tierra es en los cielos y estoy abonando a todo lo que hago aquí es un abono para el reino. Realmente lo estamos haciendo, estamos manteniendo vidas saludables también, vidas de ayunos, vidas de oración, vidas de limpieza, nos bañamos, nos rasuramos, nos cortamos el cabello, la mujer también lo hace. Se ama a sí misma. ¿Cómo una mujer puede venir o un hombre amar a un prójimo si no se ama a ella misma? Es imposible. Mujeres que ya no se cuidan, que no se pintan el cabello. Dejemos a un lado tal vez los presupuestos. Pero usted puede tener la ropa más humilde, bien lavada y bien planchada. Puede andar bien peinada,
¿verdad? Los labiales pueden ser y ahí vamos quizás con términos de que las iglesias, estas que le llaman sana doctrina, le prohíben no pintarse, vaya, no se pinte, pero por lo menos ande bien bañada, ¿verdad? Por lo menos que no huela mal, ya que si también nos ponemos también rigurosos que no hay que ponerse perfumes, pero vemos al Señor Jesús que le ponían perfumes, o sea, el perfume era algo normal, ¿verdad? Y era considerado algo caro. Entonces, tiene que andar perfumado. Vaya, si el pintarse para usted es totalmente aberrante y es anticristiano lo que estoy hablando, pues tiene que andar lo más limpia posible. El hombre tiene que andar lo más limpio posible. Y por ende, si yo me cuido y me estoy reconstruyendo yo por dentro, viéndome mis errores, viendo lo que yo hago, voy a empezar a amar a la demás gente. ¿Por qué? Porque la compasión va a entrar. Un ejemplo. Uy, el hermano, yo veo que a saber si tiene esta. Es un ejemplo. A saber si el hermano no se baña, ¿verdad? Tal vez, y sabemos que tiene una condición bien difícil. Entonces, usted puede regalarle jabón, por darle un ejemplo, hacer un kit de toalla, jabón, champús, ¿verdad? Y hacer como una pequeña mini campaña dentro de la iglesia. Vamos a regalar esto a los hermanos nuevos que han venido. Quizá usted sea una persona que ha sido alcohólica, indigente, y usted sabe que se está acercando al Señor y vamos a ayudarle al hermano. ¿Cómo yo puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo? No hay congruencia. Ahora bien, hay gente que tiene un amor a sí mismo demasiado alto, que eso ya entra en narcisismo, ¿verdad? Entra en una altivez y llega a un egocentrismo, que prácticamente lo que hace nada más es verse ella y no importarle si la otra persona va a comer, no va a comer, va a vestir o no va a vestir, dónde me voy a parquear, no me importa cuando voy conduciendo, si otro se quiere meter aquí de este lado, no me importa, yo sigo adelante, le pito, le digo sus cosas. Eso también es amarse a uno mismo, pero mal enfocado. Es decir, que hay dos tipos de amarse a uno mismo. Cuando usted tiene la altivez y el egocentrismo demasiado alto y no le importa a nadie, ¿verdad? Y el amarse a usted mismo, pero que usted se reconstruya constantemente, se dé cuenta de todas las fallas que tiene y cómo usted va mejorándose día con día. Ahí, en ambos sentidos, usted tendría que entender este mensaje, porque el egocentrista tendría que ocupar esa fuerza que él está ocupando, que está mal empleada, para amar al prójimo, pero no, con el egocentrismo venimos y nos enfocamos y sacamos una tercera vertiente prácticamente que es no me importa a nadie, ¿verdad? Y nunca, casi nunca, nunca, nunca pasa por aquí voy a ayudar al prójimo. Y no de vez en cuando. O cuando yo me sienta bueno, voy a hacer una obra una vez al año. No. Tiene que ser de forma constante, ¿verdad? Ahora, también hay otro tema que lo estuvimos hablando. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? También hay que entender que no todo mundo es prójimo. Más sin embargo, como decía el profeta Tibi Joshua, y yo lo tomo para mí y así es. Usted bendiga a todo mundo al inicio. O sea, usted bendiga a todo mundo. Si tiene, por ejemplo, comida, dele a todos. Deje que el Espíritu Santo empiece a hablar con usted y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo le va a decir, ya no des, espérate, hazlo así, hazlo así. Él mismo le va a decir. ¿Por qué? Porque usted ya cumplió la condición que decir, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, voy a empezar a dar alimentos, ropa, vamos a hacer esto. Y de repente te dice, espérate, seguirle dando a este hermano, pero no des a cualquiera ya. Yo te voy a decir a quién es. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo, no por mi conciencia ni por lo que creo. Es que el Espíritu Santo te hable. Deje de estar creyendo que Él no habla. O sea, cuando usted vive una vida creyendo de que Él no habla, o sea, usted está perdido. Es más, o sea, usted no ha conocido al Señor. Usted ha conocido al Dios histórico, Dios de letra, no a Dios real. Toda persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, el Señor se les revela. El Señor se les revela. Y vamos a continuar. Y dice el Señor, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Bueno, él lo está diciendo. Cuando usted viene, le da de comer a la viuda, le da ropa a la viuda,
le da, visítalos a los que están encarcelados, ve por alguna persona huérfana, ve por los indigentes, ve por los pobres. Eso es más que es el verdadero, o sea, ese es el verdadero mandamiento, ¿verdad? Y aquí lo está diciendo él, más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que habían respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya, miren qué bonito esto. No estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaban preguntarle. O sea, ellos quizás querían ver como son gente con doble intención, ¿verdad? Quizás querían ver que decir cuál es el primer mandamiento es, no sé, ¿verdad? Sí, posiblemente decir, posiblemente ellos querían, ahorita ya me, posiblemente ellos querían escuchar de que yo soy Dios y obedézcanme a mí, para tomarlo como una herejía. Estoy seguro que algo así tuvo que haber sido. Ellos querían escuchar eso. Claro, aquí no podemos venir a interpretarlo de esa forma porque no lo dice. Pero esta gente cuando venía y lo tentaba, ¿verdad? Era por una razón y ellos querían escuchar que él blasfemara. Y le respondió conforme a la ley porque él mismo dijo: yo no vengo a abrogar la ley, vengo a hacer que se cumpla la ley y la ley de los profetas. Vamos a entrar al momento de oración, amadas hermanas y hermanos. El tema, miren, podría serlo más largo, pero en realidad quiero que, pues, para las personas que están viendo el mensaje de mi hermano, lo vean más noche y pues estemos en sintonía con mi hermano, con los mensajes que él también está dando. Vamos a entrar al momento de la oración. Están pasando helicópteros y bueno, temas. Andan buscando delincuentes porque aquí se volvió. Claro, es raro escuchar eso, pero algo ha de estar pasando, por lo cual se escucha en helicóptero. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradezco mucho por este momento de meditación, Señor Dios Todopoderoso, por este momento en el cual me tienes aquí delante de mis hermanos, Señor Santo. Estamos en este momento, amado Señor, buscando tu rostro, buscando quién tú eres. Te pedimos perdón por nuestros pecados, todo lo que hicimos durante el día, Señor. Queremos presentarnos limpios delante de ti. Señor amado, hay personas que están aquí delante tuyo, Señor Santo, que probablemente no tengan esa pasión, Señor Santo, y se preguntan: ¿cómo puedo alcanzar esto, Señor? ¿Cómo yo te puedo amar después de todo lo que me hicieron, Señor? ¿Cómo te puedo amar? Y yo me he preguntado: ¿dónde estabas tú cuando me pasó esto? Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo viene y le dice: yo estaba ahí, lo único que tú no tenías capacidad de escucharme. Tú no tenías capacidad, tú querías que yo me materializara, pero yo no puedo, no, el Señor no se puede hacer vivo en alguien que no tenga sus sentidos naturales abiertos. Y también otro tema es que Él no puede ver la maldad del hombre, que es algo que no hemos entendido. Él no es partícipe de la maldad, pero Él sabe la maldad, sabe que hay maldad. ¿Por qué? Porque donde hay ausencia de luz hay tinieblas. Él no es partícipe de las tinieblas. Por esa razón, se sabe que hay tinieblas y se sabe que hay maldad y que hay pecado, y Él no es partícipe de eso. Por eso usted pregunta: ¿dónde estaba Dios? Él nos ama a todos por igual. Él tendría que haber tendría que volver a hacer un ejemplo, lo que pasó con el arca de Noé, con el diluvio. Pero él mismo hizo una promesa: yo ya no lo voy a hacer para el ser humano esto. Ellos eran igual desastrosos, eran gente mala, perversa, mataban, asesinaban, fornicaban, de todo hacían, y creo que hasta habían mezclado animales, bueno, etcétera. Y por esa razón el Señor decidió desaparecer esa humanidad. Pero él mismo se hizo la promesa y él no puede hacer a un lado sus promesas, porque tiene que entender que el Señor es justo y todo el reino es justo. No maneja la justicia que usted está pensando que tiene que manejar, la justicia del mundo, como que él se tenía que aparecer y salvarle. Es bien difícil que usted lo llegue a comprender esto, porque probablemente lo está viendo desde otra óptica. Está viendo desde una luz equivocada. Cuando usted empiece a ver desde la luz correcta, va a empezar a entender lo que le digo. Y cuando usted comienza a hacer su esfuerzo por amar al Señor, Él le va a permitir y le va a borrar todo eso de su pasado.
Él se va a manifestar a su vida y va a empezar a ser un Dios real y un Dios verdadero, un Dios que sana, un Dios que cura. Señor Santo, por favor te pido esta noche, Señor Santo, hazte presente en cada uno de mis hermanos, Señor Dios Todopoderoso. Personas que tienen dolor en su corazón, Señor, personas que tienen mucha ofensa, que tienen envidia, celos, Señor, pero probablemente es por dolor del pasado. Muchas personas tienen dolor del pasado, Señor, y quizás no logren amarte correctamente, Señor. Personas que posiblemente fueron abandonadas de niño y se han acercado al Señor, pero nunca viene y se hace un match completo. ¿Por qué? Porque tienen el corazón destruido y probablemente no han entendido que tienen que entregarse completamente para que tú sanes su corazón. Una persona que ha sido destruida por la vida y ha sido reconstruida por Dios es la persona más linda que usted va a conocer. Es una persona, por eso ese término de que la persona cae 7 veces y se levanta 70 es una condición que todo ser humano debe de entender, que no es una condición para destrucción. Una persona que ha sido destruida y se ha reconstruido es una persona que tiene muchos más valores, es una persona que tiene muchos más elementos que pueden venir y aportar a una sociedad. Es una persona que ha entendido realmente cuál es el valor de la comida, cuál es el valor del techo, cuál es el valor de la cama, cuál es el valor de la familia. Una persona que ha sido destruida, ha sido reconstruida por ella misma y ha permitido amar al Señor y ha permitido que el Señor le ame. Miren esto, amar al Señor y permitir que Dios me ame. Porque hay mucha gente que no permite que Dios no le ame. ¿Por qué no le permitimos? Porque nosotros venimos y seguimos haciendo acciones malas. Entonces nosotros vamos a la iglesia y hay gente genuina que entonces daría la vida por Jesús, pero sigue pecando. Sigue haciendo cosas que en realidad ya el Señor le dijo desde ese tiempo, déjalas, porque yo no soy partícipe de la maldad. Quiero que entienda, la luz no es partícipe de las tinieblas. La luz tiene que combatir las tinieblas. Pero ¿cómo va a combatirlas si su mismo corazón sigue siendo tinieblas? Su vista sigue siendo tinieblas. Amado Señor, por favor te pido en tu poderoso nombre, Señor Jesús, esta noche te pedimos que todas las personas que están viendo este mensaje, Señor Santo, entiendan, Señor, dentro de su corazón que tienen que ser más luz que tinieblas, Señor, que su luz tiene que venir, Señor, e iluminar, Señor Santo, como un faro a todas las naciones, a todas las personas que la rodeen, Señor Santo. Hemos aprendido, Señor Santo, que también tenemos que amarnos a nosotros mismos, como también nosotros vamos a amar al prójimo, Señor Santo. Pero también hemos entendido que no tenemos que sobrevalorarnos a nosotros y sobreamarnos, Señor, porque eso también nos llevará a no amar al prójimo y no amarte a ti. Porque a quien tenemos que amar primeramente es a ti, antes que nosotros. Pero por ende, así como yo me amo y me cuido y te amo a ti, yo tengo que amar a mi prójimo. De ahí también, Señor Santo, haznos entender, Espíritu Santo, que quién es nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo, Señor? No todo el mundo es nuestro prójimo. Mas, sin embargo, tenemos que iniciar amando a todos por igual y entregándoles a todos por igual. Para que llegue un momento, Espíritu Santo, que tú a las personas que están viendo este mensaje les hagas entender quién es su prójimo. Señor Santo, en el poderoso nombre de Jesús, Señor Santo, te pido esta tarde, te pido esta noche, Señor Santo, que te hagas presente en las vidas de cada uno de mis hermanos y les ayudes, Señor Santo, a entender este mensaje que se ha impartido esta noche. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado, Señor amado. Te agradecemos, Señor Dios Todopoderoso, por este mensaje de esta noche. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, si se dan cuenta, a veces no me pongo a pedir por peticiones que tengamos, sino que hay cosas que son del alma. Y si nosotros, si usted y yo no nos hemos ni siquiera reconstruido por dentro, ¿cómo vamos a amar al prójimo y cómo vamos a amar al Señor? Ahora bien, ¿cómo yo voy a amar al Señor también si no permito que Él me ame? ¿Verdad? Si sigo viviendo mi vida tal cual. El Señor se le acerca a aquellos que guardan la palabra y son hacedores de ella. No solamente que también aquí el término que dije es bien difícil porque hay personas que solamente lo guardan y no la ponen en práctica. Entonces, Cristian, ¿cómo amo a mi prójimo? Usted ame a todo mundo por igual, dele a todo mundo por igual y de ahí comience a amar al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón y permita que le diga a quién tenemos que sembrarle, Señor Santo, la semilla para que continúe
esta persona creciendo en ti, ¿verdad? Amémonos a nosotros, amemos al Padre con todas nuestras fuerzas, amemos al prójimo también, que el Señor nos va colocando en nuestro corazón día tras día. Amados hermanos, me despido de ustedes. Espero que el mensaje haya llegado a su corazón. Recuerde mantenerse en lectura bíblica y mantenerse en oración, más porque el Señor Jesucristo está cerca de su venida. Recuerden que dentro de un par de minutos empieza el mensaje de mi hermano y si quieren seguirlo, pues pueden seguirlo. Dios me los bendiga, amados hermanos. La paz sea con ustedes.